Querido Rashabot, muy buenos días. O sea, como si te subes a un avión privado, te chupa el diablo, ¿no? Algo parecido, es una maldición, una especie de estigma que está ahí presente. ¿O será que esto detona otra cosa? Querido Esra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días al auditorio. Pues sí, parecería que todo es campaña política, todo es campaña electoral, y ahora se trata, pues, precisamente de una secretaria de turismo que había sido ya, pues, ahí cuestionada por cierto tipo de negocios o cierto tipo, pues, de pactos que había tenido que realizar. Aquí el problema no tiene que ver con subirse a un avión privado o si había $35,000 de quién sabe quién, o si Santiago Nieto y Carla Humphrey decidieron hacer su boda en Guatemala. Volvemos otra vez al tema de la vida privada de funcionarios públicos, ¿no? Del comportamiento puro y limpio que tienen que tener los funcionarios. No es el problema, Luis, y creo que es importante, de la efectividad de los funcionarios, de la honorabilidad de los funcionarios, de si decidieron funcionarios por un lado irse a casar a otro lado por las razones que quieran o hacer uso de sus propios recursos, o si la propia secretaria de turismo pues había subido a un avión privado o había sido invitada por alguien, o si un contratista del gobierno de la ciudad pues la había invitado o había viajado con ella o le había otorgado un contrato. Si se trataba de un acto de corrupción como tal, o si se trata de un acto de corrupción, pues por supuesto que tendría que ser investigado por una autoridad legal y no por lo que se nos ocurre en términos de la moralidad. Ningún funcionario puede viajar en un avión privado porque el avión privado es sinónimo de corrupción. Ese es el mecanismo, o esa es la vara con la que se mide la corrupción en este país. Si tú tienes la posibilidad de finalmente encontrar mecanismos internos para poder encubrir la corrupción, para poder irte y obtener recursos de manera tal que como un Napoleón Gómez Urrutia o un Manuel Bartlett con Casas o lo que tú quieras como mecanismo de corrupción presente o pasada, seguir funcionando, pues eso no tiene ningún tipo de importancia porque desmontamos el Sistema Nacional de Corrupción, Luis, porque el sistema, para poder de alguna manera detectar lo que implica necesariamente el traspaso de dinero ilegal a una persona por haber hecho un favor que no es válido, por haber hecho un servicio o haber dado un servicio o un beneficio específico en función, por supuesto, del poder que tiene un funcionario público para hacerlo en beneficio de alguien. Bueno, pues es algo que simplemente no existe en el país. Hoy estamos en el mundo de las imágenes. Si finalmente la exsecretaria de Turismo se subió a un avión, tiene que ser cesada. Es un problema básicamente de imágenes, es un problema de percepciones, es un problema en donde nadie puede pues moverse en términos de lo privado en su mundo como tal. El funcionario público ha sido absorbido total y absolutamente en función de su propia pertenencia a ese mundo público. Es cierto que el funcionario público debe de cuidar las formas, ni duda cabe. Es cierto que cualquier funcionario tendría que limitarse a moverse en un espacio relativamente modesto, pero más allá de esto, Luis, el que se esté buscando tanto de un lado o de otro, si el funcionario es alguien legítimo o no en función de ese comportamiento y no de determinados resultados, pues sí genera una determinada reacción. Creo que este es el problema de haber llevado el modelo de investigación de corrupción a un simple espacio de imágenes, a un problema de percepciones, a lo que estamos viendo con Emilio Lozoya, a lo que vimos una y otra vez con funcionarios que definitivamente tuvieron en sus manos la posibilidad de generar una enorme cantidad de dinero vía la corrupción y que hoy están en el poder
porque, porque además de colaborar con la clase política hoy gobernante, le fueron fiel al modelo y al propio presidente de la República. Deshicimos el sistema de corrupción y lo que nos encontramos hoy es con esto, con una situación en donde la secretaria de Turismo tiene que renunciar más que nada porque afecta la imagen de una posible candidata a la presidencia de la República por parte de Morena. Y por ello la reacción inmediata y fulminante de que aquí no somos corruptos, aquí ya no somos como los de antes. Muy poco tiempo parece haberle durado este tipo de acepciones o formas de encontrar dinámicas para una corrupción que definitivamente, Luis, está ahí presente, está funcionando como funcionaba anteriormente, pero que hoy se quiere combatir con esto, con ejemplos de una honestidad total y en donde pues si te pescaron, si la prensa te pescó, pues subiéndote a ese avión y había allí dinero, si era tuyo, no, no importa, estás fuera porque te pescaron, no porque hayas cometido ningún tipo de ilícito directamente. Un problema de imágenes, un problema que tiene que ver con una supuesta moral que no se cumple, pero que si es descubierta siendo violada, estás fuera absolutamente del esquema. Ese es el principio, una especie de moral robespierriana en donde definitivamente de lo que se trata es de perseguir a aquel que de una manera muy, muy clara daña la imagen de quién o quienes quieren ser presidentes de la República más adelante o quieren asumir que este gobierno es totalmente puro y limpio sin tener procesos legales a partir de los cuales aquellos a los que se les descubre la corrupción puedan ser detenidos, Luis. Es una parte más del circo cotidiano que estamos viviendo todos los días, Luis. Gracias, querido Ezra. Como siempre, te seguimos en @ZChabot. Muy buenos días, Ezra. Gracias, buenos días a todos.